Si de verdad sientes que tu vida no puede seguir igual, quédate hasta el final, porque en los próximos 30 minutos voy a mostrarte el punto exacto donde tu historia se partió en dos, la vida que estás viviendo y la vida que estabas destinado a vivir. Y ojo, esto no es motivación barata. Esto es lo que muchos buscan en secreto cuando escriben en Google cosas como cómo cambiar mi vida en 30 minutos, cómo tomar una decisión que lo cambie todo o cómo dejar de repetir los mismos errores. Porque hay un día raro, un día peligroso, en el que un hombre se da cuenta de que el siguiente paso que lo va a elevar o lo va a condenar a repetir el mismo ciclo por años. Si estás escuchando esto, puede que ese día sea hoy. Haz una pausa y pregúntate algo con honestidad. ¿Y si estos 15 minutos se vuelven la frontera entre la vida que toleras y la vida que fuiste diseñado para construir? ¿Y si estás parado justo en la puerta de una transformación tan real que ni tu pasado te va a reconocer después? No descartes esa sensación. La posibilidad casi siempre entra en silencio, como un jalón en el pecho, como una incomodidad rara, como la certeza de que algo en tu vida quedó incompleto. La has sentido por años, ¿verdad? Esa presión suave que te recuerda que tú no naciste solo para sobrevivir los días, sino para dirigirlos. Y por eso estos 15 minutos importan, porque hasta hoy has vivido reaccionando al miedo, a las cuentas, a las opiniones, a lo que pasa afuera. Pero dentro de ti hay una fuerza que no ha tenido permiso de hablar. No es hábito, es voluntad. Una voluntad enterrada bajo dudas. Sí, pero que nunca murió. Hoy se abre la primera grieta. Y por esa grieta, tu verdadero poder empieza a levantarse. Ahora escucha esto con atención, porque aquí comienza el verdadero cambio. La mayoría de las personas cree que una decisión es solo un pensamiento fuerte, un momento de emoción o una promesa que se hace cuando todo duele demasiado. Pero una decisión real no es eso. Una decisión verdadera es una orden que le das a tu futuro. Es el instante en el que dejas de negociar contigo mismo y cierras la puerta al regreso. Muchos pasan años diciendo algún día voy a cambiar, esperando el momento perfecto, las condiciones ideales o la confianza suficiente. Pero la vida no responde a los que esperan, responde a los que deciden. Porque cuando decides de verdad, algo dentro de ti se reorganiza. Tu mente deja de buscar excusas y empieza a buscar caminos. Tu energía deja de dividirse y comienza a avanzar en una sola dirección. Piensa en esto, no es la falta de talento lo que mantiene a la mayoría atrapada, sino la falta de una decisión definitiva. Mientras dudas, tu fuerza se dispersa. Mientras pospones, tu potencial permanece dormido. Pero en el momento exacto en que dices esto empieza hoy, tu identidad comienza a cambiar. Una decisión auténtica no necesita aplausos ni garantías. Solo necesita compromiso. Y cuando emites esa orden interna sin intención de retroceder, algo poderoso ocurre. Dejas de ser alguien que espera que la vida cambie, y te conviertes en alguien que empieza a cambiarla desde dentro. Antes de continuar, entiende lo que realmente está en juego en este momento, porque escuchar estas palabras sin intención no cambiará nada. Puedes terminar este video, volver a tu rutina y seguir viviendo exactamente igual, repitiendo los mismos pensamientos, las mismas dudas y los mismos resultados. Y dentro de un año, tal vez 5 o 10, mirarás atrás preguntándote en qué momento se fue el tiempo y por qué nada cambió. La mayoría de las personas no fracasa por falta de oportunidades, sino porque escucha sin decidir. Escucha para sentirse bien por unos minutos, pero no para transformarse. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando escuchas con verdadera atención, algo se activa dentro de ti. No es emoción pasajera, es conciencia. Es la parte de ti que sabe que puede construir una vida distinta si deja de actuar en automático. Imagina por un instante cómo sería despertar dentro de un año sintiendo claridad en lugar de ansiedad. Trabajar con propósito en lugar de solo sobrevivir al día. Sentir paz al final de la noche porque sabes que avanzaste. Nada afuera habría cambiado mágicamente. El cambio habría ocurrido dentro de ti primero. Ese futuro no comienza mañana ni cuando te sientas listo. Comienza en el momento en que decides escuchar diferente. Porque cuando tu mente cambia de postura, tu vida empieza a moverse en una nueva dirección. Ahora quiero que imagines algo con total claridad. Visualízate dentro de un año a partir de hoy. No como alguien diferente por suerte, sino como alguien transformado por decisión. Te despiertas sin esa presión silenciosa que antes cargabas. Ya no sientes ansiedad al comenzar el día, porque sabes exactamente hacia dónde vas. Tu trabajo empieza a generar resultados reales, no solo cansancio.
Tu mente está más tranquila porque dejaste de vivir reaccionando y comenzaste a vivir con intención. Nada alrededor se volvió más fácil de repente. Los desafíos siguen existiendo, las responsabilidades también. La diferencia es que tú cambiaste. Te volviste más firme, más claro, más decidido. Aprendiste a dirigir tu energía en lugar de dispersarla. Y cuando cambias tu forma de pensar, el mundo empieza a responder de manera distinta. El éxito no llega por accidente ni por suerte. Responde a una ley simple pero poderosa. Tus resultados reflejan el nivel de claridad que tienes sobre lo que quieres y la determinación con la que actúas. Cuando tu mente deja de dudar y empieza a enfocarse, tus acciones ganan fuerza y consistencia. Ese futuro que imaginas no es una fantasía lejana. Es una consecuencia natural de decidir quién vas a ser y actuar en coherencia con esa decisión cada día. Todo comienza cuando dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a obedecer tu propósito con disciplina y dirección. Pero hay algo que debes entender con total honestidad. La vida no responde a quien solo desea cambiar, responde a quien decide hacerlo sin reservas. Muchos viven esperando sentirse listos, esperando una señal perfecta o el momento ideal para comenzar. Sin embargo, ese momento casi nunca llega, porque la claridad aparece después de la acción, no antes. Pregúntate algo importante. ¿Realmente has decidido cambiar o solo has esperado que las cosas mejoren por sí solas? Durante años quizás has tenido metas, ideas y sueños, pero sin una decisión firme todo permanece en el terreno de la intención. Y la intención, sin acción, se convierte lentamente en frustración. Las preguntas que evitas siempre regresan en los momentos de silencio. Aparecen cuando termina el día y sientes que podrías haber hecho más. No para castigarte, sino para recordarte quién podrías llegar a ser si dejaras de posponer tu propio crecimiento. Dentro de ti siempre ha existido la certeza de que eres capaz de algo mayor. La has sentido en momentos breves de claridad, cuando por un instante creíste más en ti mismo. Pero luego llegaron las dudas y la rutina volvió a ocupar su lugar. Hoy es diferente. Hoy puedes romper ese ciclo, porque en el instante en que decides actuar con firmeza, cortas el vínculo con la versión antigua de ti y comienzas a construir una nueva dirección para tu vida. Existe algo que muchas personas nunca llegan a comprender. El mayor enemigo del crecimiento no es el fracaso, sino la deriva silenciosa. La deriva ocurre cuando dejas que los días pasen sin dirección clara, cuando pospones decisiones importantes y te acostumbras a vivir en automático. No parece peligroso al principio, porque se disfraza de comodidad, de descanso o de mañana lo haré. Pero poco a poco va apagando tu ambición sin que lo notes. Cuando una persona deja de decidir, empieza a reaccionar. Reacciona al miedo, a las opiniones ajenas, a las circunstancias externas. Y así, sin darse cuenta, pierde el control de su propia historia. La vida no se detiene, sigue avanzando, pero sin intención todo se convierte en repetición. Por eso estos momentos son tan importantes. No puedes escuchar este mensaje de manera superficial. Necesitas presencia, atención y honestidad contigo mismo, porque el cambio real no ocurre cuando entiendes una idea, sino cuando decides vivir de acuerdo con ella. Imagina salir de aquí con una mente que ya no negocia con la debilidad, con una claridad que hace imposible la indecisión. Cuando un hombre o una mujer deja de dudar constantemente, algo poderoso sucede. El miedo pierde autoridad. Ya no dirige tus pasos, solo se convierte en una señal que observas sin obedecer. Toma este momento como algo sagrado. No permitas que la distracción robe esta oportunidad, porque una sola decisión sostenida con firmeza puede romper años de limitaciones y abrir el camino hacia una versión más fuerte, consciente y determinada de ti mismo. Toda vida cambia en un instante que casi nadie puede ver. No ocurre con ruido ni con grandes anuncios. Sucede en silencio, en el momento exacto en que un pensamiento deja de ser un deseo y se convierte en una decisión verdadera. Antes de ese instante, una persona vive dividida. Una parte quiere avanzar y otra permanece atrapada en el miedo. Muchos pasan años hablando de lo que quieren lograr, pero nunca llegan a ordenar su vida hacia ello. Esperan el momento perfecto, mejores condiciones o la aprobación de otros. Sin darse cuenta, entregan su poder al tiempo y a las circunstancias. Pero la vida no responde a la duda, responde a la certeza. Cuando decides con claridad absoluta, algo cambia dentro de ti. Tu energía deja de dispersarse. Tu mente se alinea. Tus acciones comienzan a tener dirección. La decisión actúa como una frontera invisible que separa quién eres de quien empiezas a convertirte. No necesitas tener todas las respuestas para decidir. De hecho,
La claridad muchas veces aparece después de compromiso, no antes. El conocimiento llega mientras avanzas, no mientras esperas. El verdadero poder no está en saberlo todo, sino en elegir un camino y sostenerlo. Porque cuando una decisión nace desde convicción profunda, el mundo empieza a reorganizarse alrededor de ella. Y en ese momento, dejas de vivir por accidente y comienzas a vivir por diseño. La mayoría de las personas cree que decidir es simplemente pensar algo con fuerza, pero una decisión verdadera es mucho más que eso. No es una emoción pasajera ni una promesa hecha en un momento de entusiasmo. Una decisión real es un compromiso interno que elimina la posibilidad de retroceder. Cuando una persona duda constantemente, su energía se divide. Una parte avanza y otra se detiene. Esa división crea cansancio, confusión y resultados inconsistentes. Por eso muchos sienten que trabajan mucho pero avanzan poco. No les falta capacidad, les falta definición. El hombre que decide con firmeza se vuelve diferente. Sus palabras adquieren peso, sus acciones tienen dirección y su presencia transmite seguridad incluso antes de hablar. El mundo percibe esa claridad y comienza a responder de manera distinta. La indecisión consume tiempo y debilita la confianza personal. Cada vez que pospones elegir, refuerzas la idea de que no estás listo. Pero cuando decides, aunque todavía sientas miedo, envías una señal poderosa a tu mente y a tu entorno. Estás dispuesto a avanzar. La vida no exige perfección antes de actuar. Solo exige determinación. Porque en el momento en que decides negociar con la duda, empiezas a convertirte en la persona capaz de crear la realidad que antes solo imaginabas. Existe un momento invisible en la vida de toda persona en el que deja de esperar que las cosas cambien y comienza a provocar el cambio por sí misma. Ese instante no se anuncia con ruido ni con señales espectaculares. Llega en silencio, cuando comprendes que seguir igual ya no es una opción. Muchos hablan de lo que desean, pero pocos lo ordenan con claridad dentro de su mente. Esperan condiciones perfectas, aprobación externa o el momento ideal. Sin embargo, la vida no responde a la espera. Responde la determinación. Cuando una persona declara internamente lo haré, algo empieza a reorganizarse dentro y fuera de ella. La decisión verdadera no elimina los obstáculos, pero transforma la manera en que los enfrentas. Lo que antes parecía imposible comienza a verse como un proceso. El miedo no desaparece por completo, pero deja de dirigir tus acciones. En lugar de paralizarte, se convierte en señal de crecimiento. Cada decisión firme planta una semilla invisible. Al principio no ves resultados inmediatos, pero bajo la superficie comienzan a moverse oportunidades, ideas y conexiones que antes no existían. La mayoría abandona porque no ve cambios rápidos, sin entender que toda transformación inicia primero en lo interno. Cuando decides con claridad, tu mente deja de dispersarse. Tu energía se concentra y tus acciones empiezan a alinearse con un propósito definido. Ya no reaccionas al mundo, comienzas a dirigir tu camino. Ese es el punto donde la vida deja de ser algo que simplemente sucede y se convierte en algo que empiezas a construir conscientemente, paso a paso, decisión tras decisión. La mayoría de las personas cree que el cambio ocurre en un solo gran momento, pero la verdad es distinta. El verdadero cambio nace en decisiones pequeñas repetidas todos los días. No es un evento extraordinario, sino una disciplina silenciosa que transforma poco a poco la identidad de quien decide sostener su palabra. Después de tomar una decisión firme, aparece el verdadero desafío: permanecer. Porque decidir es solo el inicio. Persistir es lo que convierte una intención en realidad. Muchos comienzan con entusiasmo, pero abandonan cuando la emoción desaparece. Confunden motivación con compromiso, sin entender que la motivación fluctúa, mientras que la disciplina permanece. El carácter se construye precisamente en los días donde no hay ganas, donde no hay resultados visibles y donde nadie observa tu esfuerzo. Ahí es donde se fortalece la voluntad. Cada acción cumplida en esos momentos envía un mensaje poderoso a tu mente. Eres alguien que cumple lo que decide. La repetición crea confianza interna. Y cuando confías en ti mismo, tus decisiones se vuelven más firmes, tus movimientos más claros y tu dirección más estable. No necesitas avances gigantes. Necesitas continuidad. Con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo comienza a sentirse natural. La disciplina deja de ser una lucha y se convierte en parte de tu identidad. Ya no actúas porque debes hacerlo, sino porque eso es quien eres ahora. Y en ese punto, sin darte cuenta, tu vida empieza a reflejar la persona en la que te has convertido.
Existe una diferencia silenciosa entre quienes avanzan y quienes permanecen atrapados en el mismo lugar, la forma en que interpretan las dificultades. La mayoría ve los obstáculos como señales para detenerse, pero las personas que transforman su vida los entienden como parte inevitable del crecimiento. Cada desafío aparece con un propósito oculto. No llega para demostrarte que no puedes, sino para desarrollar habilidades que aún no has fortalecido. Cuando cambias tu perspectiva, el problema deja de ser una barrera y se convierte en entrenamiento. Las dificultades revelan tu nivel de compromiso. Mientras todo es fácil, cualquiera continúa, pero cuando surge la presión, el cansancio o la incertidumbre, solo permanece quien decidió avanzar más allá de sus emociones. Ahí es donde nace la verdadera fortaleza. El fracaso temporal no define tu destino, solo ajusta tu dirección. Muchas veces lo que parece un retroceso es una corrección necesaria que te acerca al camino correcto. Cada intento fallido contiene información valiosa que prepara tu siguiente paso. Cuando aceptas que los desafíos forman parte del proceso, dejas de resistirte y comienzas a aprender. Tu mente se vuelve más tranquila, tu enfoque más claro y tu determinación más profunda. Entonces comprendes algo esencial. El éxito no pertenece a que evita las dificultades, sino que aprende a atravesarlas sin perder su propósito. Y cada obstáculo superado fortalece la confianza que necesitas para continuar avanzando. Uno de los mayores errores que cometen muchas personas es creer que necesitan sentirse listas para comenzar. Esperan claridad absoluta, confianza total o el momento perfecto para actuar. Pero la verdad es que la seguridad no aparece antes del movimiento, aparece después de dar el primer paso. La acción crea claridad. Cuando permaneces inmóvil, la duda crece porque la mente llena el vacío con miedo e incertidumbre. En cambio, cuando decides avanzar, aunque sea con pasos pequeños, comienzas a descubrir respuestas que nunca habrían llegado desde la espera. El progreso no exige perfección, exige constancia. No necesitas saber todo el camino para empezar, solo necesitas comprometerte con el siguiente paso. Cada acción realizada fortalece tu confianza y reduce el poder de la indecisión. Muchas veces el problema no es la falta de capacidad, sino el exceso de análisis. Pensar demasiado puede convertirse en una forma elegante de evitar el riesgo. Sin embargo, la experiencia solo se obtiene actuando. El aprendizaje verdadero ocurre en movimiento, no en la teoría. Cuando empiezas a actuar con intención, algo cambia dentro de ti. Tu mente deja de enfocarse en lo que podría salir mal y comienza a adaptarse a nuevas posibilidades. Poco a poco, el miedo pierde intensidad y la dirección se vuelve más clara. Así descubres que el crecimiento no pertenece a quienes esperan sentirse preparados, sino a quienes avanzan aún con incertidumbre. Porque cada paso que das construye la versión de ti que antes parecía lejana, hasta que finalmente se vuelve tu nueva realidad. Llega un punto en el proceso de crecimiento donde ya no se trata solo de hacer más cosas, sino de convertirte en alguien diferente. Porque los resultados externos siempre son el reflejo directo de una transformación interna. No puedes sostener una nueva realidad con una identidad antigua. Muchas personas intentan cambiar sus circunstancias sin cambiar la forma en que piensan, reaccionan o se perciben a sí mismas. Por eso vuelven una y otra vez al mismo lugar. El entorno puede modificarse por un tiempo, pero si la identidad permanece igual, los resultados terminan repitiéndose. El verdadero cambio comienza cuando decides verte como la persona capaz de vivir aquello que deseas. No es fingir ni engañarte, es asumir una versión más fuerte de ti antes de que existan pruebas visibles. Esa nueva percepción influye en tus decisiones, en tus hábitos y en la manera en que enfrentas cada situación. Poco a poco empiezas a hablar distinto, actuar con más seguridad y elegir con mayor claridad. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo ya cambió dentro de ti. La identidad funciona como un imán silencioso. Atrae experiencias coherentes con aquello que crees ser. Cuando elevas esa imagen interna, tu comportamiento se alinea naturalmente con nuevas oportunidades. Y entonces entiendes que el crecimiento real no consiste en perseguir una vida diferente, sino en convertirte en la persona que puede sostenerla. El cambio verdadero no ocurre de un día para otro. Ocurre cuando comienzas a sostener nuevas acciones el tiempo suficiente para que se conviertan en parte de tu naturaleza. Al principio todo requiere esfuerzo consciente. Debes recordarte actuar diferente, pensar diferente y responder diferente ante situaciones que antes dominaban tus reacciones. Pero existe un momento clave en el proceso donde la repetición empieza a transformar el esfuerzo en hábito. Lo que antes parecía difícil comienza a sentirse natural.
Ya no luchas constantemente contra tus viejos patrones, porque estás creando otros más fuertes. La mente aprende a través de la repetición constante. Cada vez que eliges actuar alineado con tu propósito, fortaleces una nueva conexión interna. Es como abrir un camino que al principio es estrecho, pero que con cada paso se vuelve más claro y fácil de recorrer. Muchas personas abandonan justo antes de llegar a este punto, porque creen que el esfuerzo significa que algo está mal. En realidad, el esfuerzo es señal de crecimiento. Es la transición entre quien eras y quien estás construyendo. Cuando la disciplina se vuelve parte de tu identidad, dejas de depender de la motivación. Actúas porque ya forma parte de ti. Y en ese momento ocurre algo poderoso. El progreso deja de sentirse forzado y comienza a fluir con naturalidad. Ahí es donde el cambio deja de ser temporal y se convierte en permanente. Con el tiempo, comienzas a notar que el verdadero progreso no siempre es visible de inmediato. Muchas de las transformaciones más importantes ocurren en silencio, lejos de la atención de los demás. Mientras parece que nada cambia por fuera, dentro de ti se están formando nuevas fortalezas. La paciencia se vuelve una habilidad esencial en este proceso. Vivimos acostumbrados a resultados rápidos, pero el crecimiento profundo sigue un ritmo distinto. Cada esfuerzo repetido, cada decisión sostenida y cada día en el que eliges avanzar, aunque sea poco, está construyendo una base sólida que no puede romperse fácilmente. Es fácil desanimarse cuando no hay reconocimiento o resultados visibles. Sin embargo, esos momentos son los que realmente prueban tu compromiso. Continuar sin aplausos desarrolla una confianza interna que no depende de la opinión externa. La constancia acumula resultados de manera invisible, como una semilla que crece bajo la tierra antes de salir a la superficie. Cuando finalmente aparecen los cambios, parecen repentinos, pero en realidad son el resultado de un proceso largo y constante. Comprender esto te permite dejar de apresurarte y empezar a confiar en el camino. Porque el éxito no llega de golpe, llega cuando el esfuerzo sostenido alcanza el punto donde ya no puede ser ignorado. Al final, todo se reduce a una verdad sencilla pero poderosa. La vida cambia cuando tú decides cambiar primero. No cuando las circunstancias mejoran, no cuando desaparecen los problemas, sino cuando eliges convertirte en una persona más firme que cualquier dificultad. Después de todo lo que has escuchado, entiende esto: no necesitas empezar perfecto, solo necesitas empezar decidido. Cada pensamiento que sostienes, cada acción que repites y cada compromiso que cumples contigo mismo está construyendo el futuro que algún día mirarás con orgullo. Tal vez hoy no veas resultados completos. Tal vez todavía existan dudas o incertidumbre. Pero si continúas avanzando, si mantienes tu dirección incluso en los días difíciles, llegará un momento en el que todo comenzará a alinearse. Y entonces comprenderás que este proceso no era un obstáculo, era preparación. Recuerda siempre que el cambio real ocurre primero dentro de ti. Cuando tu mente cambia, tus decisiones cambian. Cuando tus decisiones cambian, tu vida inevitablemente empieza a transformarse. Si este mensaje conectó contigo, quiero pedirte algo importante. Síguenos para continuar creciendo juntos y recibir más mensajes que fortalezcan tu mentalidad y tu propósito. Dale like a este video para que más personas puedan encontrar este contenido y recordar que sí es posible cambiar su historia. Y compártelo con alguien que hoy necesite escuchar estas palabras. Tal vez tu acción sea justo el impulso que esa persona estaba esperando. Gracias por llegar hasta el final. Este no es el cierre, es el comienzo de una nueva versión de ti.